Buenas tardes, mi nombre es Lauren Egan y esto es el programa de Aló Abogada. Yo soy la dueña del bufete de Egan Immigration, un bufete de abogados de inmigración. Tenemos oficinas en Washington, D.C. y en McLean, Virginia. Cada lunes y jueves a las 6 p.m. hago este programa para contestar todas las preguntas acerca del tema de inmigración. Si quiere dejar una pregunta, puede dejar su pregunta en la caja de comentarios abajo. Y yo contesto las preguntas en la orden que las recibo. Nunca tengo tiempo de contestar todas las preguntas. Entonces, mi recomendación siempre es que ustedes dejen sus preguntas inmediatamente. En todas maneras, no es posible que no alcanzo, pero si sigue intentando uno de esos programas, voy a llegar a su pregunta. Tengo un cliente que conoció hace un par de semanas en una consulta y él me dijo, por fin me contestó, intenté 3 veces, por fin me contestó y por eso hice la consulta. Entonces, tengan paciencia. En algún momento voy a llegar a su pregunta. Karen Franco de López dice, hola abogada, desde ya feliz fin de semana. Gracias Karen, mucho gusto, un placer escuchar de usted. Reconozco su nombre porque usted me deja preguntas cada vez en cuando y siempre son buenas preguntas. Bueno, vamos a seguir esperando unas preguntas. Ya vino uno de Karen. Y si usted tiene una pregunta en su mente, como digo, déjala inmediatamente para asegurar de que yo tengo tiempo de llegar a contestarla. Ok, Karen dice, alguien que le den cierre administrativo siempre puede renovar el permiso de trabajo. De hecho, no, Karen. En ciertas circunstancias sí. Por ejemplo, algunas veces, si es un caso de asilo y la persona ya obtuvo su permiso de trabajo, muchas veces puede seguirlo renovando si cierran el caso. Pero muchas veces con otros tipos de casos y hasta con el asilo no se puede. Se han puesto un poco más duros últimamente y yo tendría que ver la ley exacta al respecto de los casos de asilo. Pero yo tengo casos de cierre administrativo que no eran de asilo, eran de otra cosa o la persona no tenía ningún caso y no lo han seguido renovando el permiso. Sé que si uno cierra un caso de asilo antes de que cumple los 6 meses pendiente, no van a poder pedir permiso de trabajo. Entonces, eso es algo importante de tomar en cuenta. Algunas veces yo cierro los casos en la corte para mis clientes que son menores de edad, para luego llevar el caso con la oficina de asilo. Y no sigue contando el reloj del asilo de los 6 meses hasta que metemos de nuevo con la oficina de asilo. Entonces, algo que tenemos que tomar en cuenta si la meta es tener permiso de trabajo. Ok, Ligia Romero dice, abogada, siempre están dando asilo a mujeres embarazadas. Pues Ligia, no hay una ley o una regla que dice que sí o que no a las mujeres embarazadas. Depende mucho más de las circunstancias del caso. Por ejemplo, si la mujer embarazada vino huyendo de tal vez el papá del bebé que se estaba abusando de ella, eso posiblemente podría ser base para el asilo. Pero si la mujer vino a los Estados Unidos solo para trabajar, no tiene miedo de nada en su país, pues va a ser más difícil de ganar un caso de asilo. Entonces, realmente depende de las circunstancias del caso, pero no hay nada que dice que una mujer embarazada no puede o sí puede obtener el asilo. Ok, de Martínez Yareli dice, hola abogada, ¿me pueden ayudar con asilo después de 4 años de haber llegado a los Estados Unidos? Posiblemente. Normalmente se debe meter una solicitud para el permiso de trabajo dentro de 1 año después de llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, algunas veces podemos hacer excepciones. Cada caso es diferente, entonces eso es algo que normalmente analizo en la consulta. Pero ejemplos de excepciones que yo intento hacer mucho son si la persona sufrió
traumas muy fuertes, por ejemplo, violaciones o asalto sexual u otros asaltos muy graves, muchas veces la persona sufrió tanta trauma que ni puede hablar de lo que le pasó. Yo uso eso como una excepción especial y normalmente mando a la persona a un psicólogo para tener esa evidencia para incluir con nuestra petición. Otro ejemplo puede ser si la persona nunca recibió la noticia de su audiencia y estaba esperando y nunca llegó. Eso podría ser también algunas veces una excepción. Ok, Karen Franco de López dice, gracias por su respuesta, es muy profesional. Gracias a usted también, Karen. Me hace sentir muy bien escuchar eso, porque hoy alguien me dejó una mala calificación que realmente me hizo sentir súper triste. Entonces, los que sí me han conocido, han aprendido algo de mí, me encantaría si pueden dejarme una buena calificación y no solo con las estrellas, pero algo escrito, porque las estrellas no siempre aparecen, pero cuando alguien da detalles, explica cómo he ayudado, eso es muy fuerte para las personas que están pensando en ver mis videos o venir a la oficina a conocerme. Me encantaría si pueden hacer eso porque es muy importante para mí ayudar a la comunidad latina y ese programa es muy importante para mí. Y cuando una persona me deja una mala calificación y más cuando esa persona ni es un cliente mío, ni es alguien que he conocido, me duele mucho porque yo trabajo dura. Ahorita, por ejemplo, acabo de llegar a casa, como vine corriendo, ni he sacado a mis perros, sé que están aguantando y quieren salir, pero sabía que tenía que hacer ese programa y estar con ustedes. Entonces, cuando alguien me da una mala calificación, cuando yo sé que estoy dando mi tiempo gratis para enseñar a la gente, sí duele. Entonces, me gustaría si los que sí han usado mis servicios saben el buen trabajo que he hecho. Por ejemplo, si sé que muchos de ustedes tienen su asilo porque yo les ayudé en sus casos. Si ustedes pueden dejar una calificación en la página explicando lo que hice, dando detalles, me encantaría. Ayudaría mucho. Me haría sentir un poco mejor después de la calificación que recibí hoy. Y me hace sentir que ese programa de A la Abogada tiene valor para ustedes. Porque para mí es muy importante, pero lo más importante es que para ustedes tenga valor. Ok, eso es mi pequeño discurso. Estaba pensando en eso cuando empezamos el programa y ahora podemos avanzar con las preguntas normales. Ok, Jesús Valid Santos dice, me aprobaron el I-300, ¿ahora qué sigue? Yo estoy en México, mi esposa está en los Estados Unidos. Pues Jesús, el I-300 seguro que es el formulario, puede ser el I-130. El I-130 es el formulario que una persona que es ciudadano o residente mete para pedir a su pareja o padres o hijos o hermanos que es inmigrante. Si está hablando del I-130, depende mucho del caso, pero si usted está fuera del país, probablemente lo que sigue es hacer una entrevista en el consulado. No estoy segura si usted necesita un perdón. No estoy segura si usted tiene algo en su récord que podría afectarle en su entrevista, pero normalmente el siguiente paso después de recibir una aprobación en su I-130 es programar una cita con el consulado. Normalmente el consulado manda una hoja al ciudadano, su esposa, con instrucciones de cómo hacer eso. Le deseo mucha suerte y espero que eso significa que pronto puede venir a los Estados Unidos. Ok. Mario Pardo dice, casándose con una ciudadana. Mario, no estoy segura si dejó otra pregunta o otros detalles antes de esa pregunta que no me están apareciendo, porque no sé exactamente cuál es su pregunta.
Ok. Noraíla Reynosa dice, abogada, ha de decir que la molesto con la misma pregunta, pero cuando le pregunté dice que no le entendió y no me resolvió nada. Ojalá si me conteste ahora, sí, gracias. En el 2007 mi esposo, que es residente, me metió la aplicación, pero hace un año cerraron mi caso. El motivo que mi esposo debía ir al IRS, pero ya resolvió eso. Si volvemos a abrir el caso, cuentan los años de antes. Ok, todavía no entiendo exactamente lo que quiere saber cuando dice cuentan los años de antes. Si estoy preguntando si, por ejemplo, aprueben su caso, me imagino que es un caso de la residencia permanente. Si aprueben su caso de la residencia, si van a decir que es residente desde 2007 o desde cuando tenía su primera entrevista. La respuesta es no, cuenta desde la fecha que le dan la residencia. Espero que eso conteste su pregunta. Realmente no estoy 100% segura que necesita saber, pero espero que eso fue la pregunta y que mi respuesta le ha ayudado. Ok, Víctor López dice, hola abogada, tengo un hijo de 17 años que vino en noviembre, no he recibido la cita para la corte de cómo pudiera ser. Ok, buena pregunta, Víctor, y de hecho yo tengo un cliente, pues no es un cliente, es alguien con quien tuve consulta hoy en la misma situación. Lo que he estado haciendo para los que quieren pedir asilo, pero que inmigración no ha trasladado su caso a la corte, es que para mis clientes en general yo he estado metiendo una solicitud con la oficina de asilo. Normalmente no se hace eso si el caso está pendiente en la corte, pero actualmente se han estado atrasando mucho en pasar los casos a la corte. Entonces, lo que yo he estado haciendo es meterlos con la oficina de asilo y si luego inmigración lo mete en la corte, se va a trasladar a la corte. Pero si no se mete en la corte, puede avanzar con el caso en la oficina de asilo. He escuchado de otros abogados, pero todavía no he tenido un caso como esos. Pero he escuchado de otros abogados que la oficina de asilo está rechazando casos donde la persona ya tuvo, una entrevista de miedo creíble. Hasta ahora, ninguno de mis casos que no se han pasado a la corte son personas que han tenido entrevista de miedo creíble. Entonces, yo no puedo dar mi propia experiencia, pero otros colegas han dicho eso. Entonces, eso es algo de tomar en cuenta. Pero también si ha tenido la entrevista de miedo creíble, si pasa el año sin pedir asilo, puede intentar de hacer el argumento que la persona mostró su intento de pedir el asilo cuando dio sus respuestas en la entrevista de miedo creíble. Ya eso es un poco complicado, espero que no lo confundí, pero son algunos argumentos que yo uso en esa situación. Ok. Catrachita Consentida López de Ortega dice, hola, buen día. Hola. De Martínez y Areli dice, gracias abogada, de nada. Ok. Catrachita dice, necesito una abogada. ¿Dónde queda su oficina? Buena pregunta. Tengo dos. La oficina preferida es la de McLean, Virginia, cerca de la plaza de Tyson's Galerías. Y tengo otra en Washington, D.C., cerca de Metro Center. Si quiere hacer una consulta, el número es 202-709-6439. Y siempre damos un descuento en la primera consulta a los que llamen durante el programa. Entonces, mi recomendación es llamar ahora para recibir su descuento. Ok. Roxana Ramírez dice, ¿puede una persona con nacionalidad española entrar a los Estados Unidos a pesar de haber sido deportada 2 veces anteriormente en los últimos 15 años? Pues depende de las circunstancias. Es posible que podría entrar si tiene visa de turista.
Si quiere entrar a vivir, lo más probable es que necesitaría un perdón si las deportaciones pasaron en los últimos 15 años. Y realmente cuando hay una situación con deportaciones y más, cuando son 2 o más deportaciones, siempre recomiendo hacer una consulta, porque pueden haber castigos permanentes o tal vez no. Pueden haber circunstancias especiales, entonces no le quiero decir que sí o que no, sin saber todos los detalles exactos del caso. Ok, Carmen de Nolasco acaba de compartir el video. Muchas gracias, Carmen, por compartir. Queremos que toda la comunidad latina tenga esa información gratis que estoy dando. Ok. Mari Tejeda Linda dice, hola abogada, yo necesito saber si le puedo arreglar algo a mi niña. Entramos en el 2014, pero ella tiene 3 añitos. Yo no puedo regresar a mi país. Tuve miedo y no me presenté a corte, pero tengo otro Perdón, tengo que abrirlo más. Tengo otro problema. Tengo una niña en Honduras y no quisiera que ella me la vaya a pasar algo. ¿Usted cree que puedo obtener algún perdón con migración? Pues Mari tendría que saber todos los detalles de su caso. Pero parece que en su circunstancia lo que necesitaría intentar de hacer es pedir que el juez vuelva a abrir su caso para pelearlo. Porque usted no va a poder pedir a su niña que está en Honduras sin algún tipo de estatus. Y si usted viene huyendo de algo, el estatus que va a estar pidiendo es el asilo. Pero si ya tiene orden de deportación por faltar a su corte, va a tener que pedir al juez de abrir el caso para que usted pueda intentar de pelearlo. Si quiere ayuda con eso, claro, puede hacer una consulta. El número es 202-709-6439. Me encantaría ayudarla a usted y a sus 2 niñas a ver si podemos darles estatus a los 3. Ok, Karen Luna dice, ¿cuándo va a entrar en vigor que detuvieron el CAM? No sé si lo escribí bien. Se refiere a los niños que entran a este país solos. Ok. Buena pregunta. Yo sí he escuchado la noticia de que están parando el CAM. Solo lo vi como noticia. No lo he escuchado desde el gobierno hasta ahora, pero es algo que sí creo. Y es algo, no he estado yo muy involucrada en esos casos porque es algo que una cierta organización tiene que llevar. Entonces, no es algo que hago todos los días, pero sí vi una noticia que lo van a parar. Entonces, por eso es aún más importante que los que tienen casos de asilo siguen luchando, intentan ganar, contraten abogados porque si ganan sus casos van a poder luego pedir a sus hijos menores que todavía están en sus países. Ok. De Martínez Yareli dice, abogada, ¿cómo puedo hacer para que a mi hijo le puedan ayudar con la visa U? Si no sería con el asilo, él entró a los 6 meses de edad. Gracias. Pues Yareli, depende de las circunstancias de su hijo. Si él califica para la visa U, pues contrata un abogado, pasamos por todo el proceso. La visa U es para víctimas de crímenes violentos, en general son violentos. Crímenes en los Estados Unidos, que cooperaron con la policía. Entonces, si su hijo cae en esa categoría, es alguien que fue víctima y cooperó con la policía, posiblemente podríamos hacer la visa U. El asilo es para personas que tienen miedo de regresar a su país. En general, no puede ser un miedo como general. General. Tiene que ser un miedo específico. Por ejemplo, tal persona me va a matar porque yo soy miembro de esa familia. Eso es un ejemplo de algo específico. Entonces, si su hijo tiene un miedo,
porque hay una amenaza muy específica en su país, pues eso posiblemente sería una base para el asilo. Obviamente hay otros requisitos que tenemos que analizar, pero al menos podemos empezar ahí y ver viendo los requisitos. Ok. Como siempre, con mucha sed. Ok. Odalis Rivera dice, abogada, yo me voy a casar y tengo que meter solicitud de asilo. ¿Lo puedo anexar a él o solo si yo gano el caso? Depende. Si él está en procedimientos también, muchas veces se pueden juntar los casos si son parecidos. Si él no está en procedimientos de deportación, en todas maneras va a tener que listarlo, ponerlo en la solicitud como su esposo, porque hay que decir la verdad a la corte y toda la verdad. Pero él no va a ganar el asilo al momento que usted lo gane. Pero hay una petición que se llama el I-730 que uno se puede meter después para sacar el asilo para sus derivativos, o sea, su esposo o sus hijos que son menores de edad. Entonces, probablemente eso va a ser lo que deben hacer para su esposo, pero sin hacer consulta con ustedes y revisar el caso, no puedo decir 100%. Ok. Leticia Trejo dice, yo vine en julio del año pasado, pero no metí papeles para asilo. Y vine embarazada, pero el papá de mi hija es policía y nos amenazaron, pero él no se vino, solo se cambió de lugar. Soy de El Salvador. Julio pasado, ok. Soy de El Salvador, ¿qué puedo hacer? Pues Leticia, ya pasó el año parece, pero como estaba explicando a otra persona antes, muchas veces se puede pedir una excepción. No estoy diciendo que lo van a aceptar, pero puede intentar. Y hay algo que es un nivel más bajo que el asilo también, que podría intentar. Entonces, necesitaría hacer una consulta con usted para darle una buena recomendación, pero quiero que sepa que tenga opciones. Es posible que todavía puede pedir el asilo, solo que no puedo decirle 100% sin hacer consulta y analizar su caso. Ok. Milady Araujo dice, doctora, ¿cree usted que el boletín de visas avance para este año fiscal por lo menos hasta diciembre? Yo creo que avance, pero no creo que avance muy rápido. Todo está un poco atrasado ahora y de hecho yo conozco el oficial que está en cargo de ese boletín de visas y de lo que he escuchado de él, va a avanzar, pero no muy rápido. Entonces, si hay un avance muy rápido, yo les aviso a ustedes, pero el oficial que está en cargo de ese boletín me ha dicho eso, entonces yo no creo que vaya a avanzar mucho. Pero sí me dijo que va a avanzar, solo que no mucho. Ok, David Umansor dice, abogada, quiero hacerme ciudadano. Tengo 14 años de ser residente permanente, pero mi tarjeta me llegó que nací en 74 y yo nací en 1972. Debo enviar mi solicitud así. Ok. Normalmente cuando hay un error, lo más importante es corregirlo. Entonces, si yo tengo un cliente en una situación parecida, normalmente lo que hago es llenar la nueva solicitud para la ciudadanía con la información correcta, pero también mando una explicación de por qué es diferente que la información en la tarjeta de residencia. Por ejemplo, y yo no sé cómo es la situación de usted, pero por ejemplo, diría algo así. Yo metí mi solicitud para la residencia y puse mi fecha de nacimiento correcta con el año de 1972. Por alguna razón me llegó la tarjeta con el año equivocado, con 1974. Mi fecha de nacimiento es como fecha, mes 1972,
por favor, quiero que esa fecha de nacimiento aparece en mi acta de ciudadanía. Eso es un ejemplo. No sé todos los detalles de su caso, pero normalmente incluyo algo así en esas situaciones. Y es algo también que puede decirles en su entrevista. Ok, Abril Ross dice, abogada, no presté atención a las malas críticas, mejor enfoque en las buenas cosas que le decimos. Mi pregunta es, si yo tengo caso con usted y necesito mudarme para otro estado, ¿puedo seguir mi caso con usted? Pues Abril, sí, en general, sí. Yo tengo casos de todos los Estados Unidos, de hecho. Tengo casos en Texas, tengo casos en Georgia, tengo muchos en California, porque antes era abogada en California. Entonces sí, es algo que se puede hacer. Lo único que debe tomar en cuenta es si es un caso que requiere que yo vaya a audiencias o citas. Va a haber un costo adicional para pagar mi vuelo si necesito ir en vuelo. O si necesito ir en tren si se está cambiando a un lugar más cerca como Nueva York. Eso es lo único que se va a afectar. Pero si no requiere audiencias o citas, pues ni va a cambiar el precio. Va a ser igual. Y la verdad, yo tengo clientes que se han mudado y prefieren pagar el gasto extra para que yo siga con el caso porque saben que yo sí voy a estar muy atenta y hacer un buen trabajo. Y gracias, April, por decir lo que dijo. Es difícil no prestar atención a las malas críticas algunas veces, pero sí sé que muchos de ustedes toman importancia de ese programa y aprenden mucho y eso tengo que recordarme. Pero también soy humana, entonces es difícil como olvidar de lo malo y solo pensar en lo bueno. Pero estoy agradecida de que dijo eso. Y Marlene también con más apoyo. Dice, no haga caso de la gente que ni la conoce y está dando malas opiniones. En mi caso, yo la recomiendo mucho porque es una excelente abogada y ayuda mucho contestando las preguntas le hacen en el programa que usted da sin ningún pago. Gracias por su ayuda. Que Dios la bendiga mucho. Muchas gracias por decirme eso, Marlene. Si lo puede dejar como una calificación en la página, eso ayudaría mucho también para que los que lleguen por primera vez a la página pueden ver que sí estoy ayudando a la gente y que vale la pena ver los videos y seguir y aprender. Muchas gracias por decir eso. Ok, Norailda también. Eso me imagino que estoy llegando al momento de cuando les dije sobre esa mala calificación. Pero mucho apoyo de ustedes, gracias. Norailda dice, abogada, no haga caso a los malos comentarios. Sus respuestas sí ayudan mucho y sacan de la duda. Y gracias por su tiempo que nos ofrece. Dios la bendiga. Muchas gracias, Norailda, por hacer eso. Ya me están haciendo sentir mejor, la verdad. Ok, Lourdes dice... Ojalá, abogada, ayer fue a... Oh, ok. Migración a firmar. Me dejaron la próxima cita para un año, pero yo ya había entrado en 2012 y volví a entrar con mi hijo en 2016. Pero un abogado le dijo que yo no tengo que meter solicitud de asilo. No sé por qué. Pues Lourdes, tampoco sé por qué yo. Necesitaría realmente ver su caso, ver los papeles, ver exactamente qué pasó. Se me hace raro. Si está pidiendo asilo, en algún momento va a tener que meter la solicitud para asilo. No sé si necesita abrir el antiguo caso de 2012. No estoy segura. Necesitaría ver su caso. Si quiere hacer una consulta... El número es 202-709-6439 y yo puedo ver sus papeles, analizar y ver qué pasó, por qué dijo eso ese otro abogado. No lo entiendo. Ok, Mariela Parada González dice, hola abogada, una pregunta. Vine en 2014 y ya tuve 2 cortes sin abogado y hace 9 meses tengo abogada y ella no me dice nada de mi caso. Pues, Mariela, yo siempre digo eso. Es importante tener abogado en quien puede confiar.
Y yo digo eso a mis propios clientes. De hecho, si yo veo que un cliente no está seguro sobre algo o tal vez no se lleva bien con mi equipo, yo soy muy sincera. Es muy importante tener una buena relación con su abogado. Entonces, el cliente siempre puede tomar la decisión de cambiar de abogados. No hay ningún problema en hacer eso. El abogado tiene la responsabilidad de darles todos sus papeles. Yo sé que cuando un cliente y yo decidimos que mejor el cliente busque otro abogado, lo primero que hago es darles todos sus papeles, reembolsar dinero que no he usado en el caso, todo eso. Entonces, si su abogada es una buena abogada, alguien confiable, respetuosa, ella va a hacer lo que puede también para ayudarle a cerrar el caso con ella y buscar otro abogado. Frank Salaya dice, hola abogada. Hola Frank. De Orellana dice, yo quisiera una entrevista porque hace 9 meses entré al país y todavía no tengo cita para la corte. Ok, eso es bueno que está pensando ya en eso porque si va a pedir el asilo ya vamos a querer meter su petición. Si quiere hacer consulta, el número es 202-709-6439 y puede recibir un descuento en su primera consulta si llama durante el programa. Ok, ya son las 6:33, entonces voy a contestar una pregunta más y seguimos la próxima semana. Ok, Jackie dice, hola abogada, ¿cómo hago para pedir una hija en mi país si ella tiene el apellido de padrastro? Pues básicamente no voy a darle todos los detalles sobre todo el proceso de la petición, pero al respecto del apellido, lo que usted necesita comprobar es que es su hija. Realmente no importa el apellido, importa lo que dice en el acta de nacimiento. Y si el acta de nacimiento no es muy claro, pueden hacer una prueba de ADN también. Muchas veces cuando es la mamá que está pidiendo, eso no es necesario porque en general los actas de nacimiento son como tienen la información de la mamá, porque de dónde salió el bebé, salió de la mamá. Entonces no debe tener ningún problema. El apellido no debe afectar. Lo que afecta son los papás. Si hay una situación de adopción, eso puede ser diferente. Pero si el padrastro no, si usted todavía tiene derecho legal como padre, no debe tener un problema con eso. Ok, bueno pues, ya es muy tarde, mis perros han estado aguantando para salir a pasear, entonces tenemos que terminar para hoy. Creo que regreso el lunes, voy a estar fuera del país el lunes, pero en España de hecho. Pero creo que aunque va a ser las 12 de la noche para mí, planeo hacer el programa en todas maneras porque sé que aprenden mucho de ese programa, me gusta hacerlo y no quiero dejarles una semana sin información. Entonces nos vemos el lunes, tal vez voy a estar súper cansada, pero nos vemos. Que tengan un buen fin de semana y que disfruten el buen clima que estamos teniendo. Ok, adiós.